días se está hablando con bastante intensidad, sobre todo a partir de los medios de comunicación, de los grupos de poder, sobre todo, no solamente en Tacna, sino también a nivel nacional, producto de su incapacidad, de su modelo económico, porque aquí no es solamente el gobierno nacional el que viene fracasando en la implementación del modelo económico, sino que los mentores, es decir, los que han impuesto el modelo, están ahora en forma desesperada, tratando de acelerar, ¿no?, las llamadas grandes inversiones, y haciendo creer al pueblo que estas grandes inversiones van a salvar y con las cuales efectivamente se va a lograr superar esta crisis en la que ya se ha sumido la economía peruana. El tema resulta que en Tacna también, ¿no?, hay intereses muy grandes, y a partir de ahí, incluida una de nuestros congresistas, o cuando no los dos, están planteando en este momento ya la modificatoria en forma abierta del artículo 71 de la Constitución Política del Perú, aun y cuando siendo una constitución mafiosa, por lo menos recoge en gran parte el articulado de la Constitución del año 79-80, que fundamentalmente recogía una preocupación histórica con relación sobre todo a la situación de rapiña que se produjo después de la Guerra del Pacífico, y que para en todo caso poner una situación, digamos, un argumento fundamental para evitar cualquier situación posterior, se puso en forma expresa un artículo que prohíbe la gran inversión a 50 kilómetros de la frontera, sobre todo del vecino país, para salvaguardar, ¿no?, el patrimonio y las posibilidades a futuro de los siempre intereses de rapiña que tiene el vecino país. Pero esto obedece simplemente, como decíamos, a la actitud desesperada de la derecha y los grupos empresariales del Perú, que siempre subordinados al gran capital, pretenden hoy día, en el colmo, cambiar la propia Constitución para finalmente facilitar en forma escandalosa la gran inversión y finalmente la compra, ¿no?, de importantes territorios. En este caso estamos hablando de tierras en la frontera, y ese es el tema que hoy día está en el tapete y ha salido como siempre a defender este organismo que realmente ha jugado un papel históricamente nefasto en Tacna, en la Cámara de Comercio, representado por su presidente y todo su burócrata, y con el argumento sutil de que quienes se oponen a la gran inversión, es decir, a la presencia de estos capitales transnacionales y extranjeros, son gente que nos oponemos al desarrollo. Nada, totalmente contrario. Más bien, aquí nadie se opone al desarrollo. Aquí lo que el pueblo con mucha, digamos, perspicacia está previendo es de que esta gran inversión en realidad va a liquidar lo poco que hemos avanzado en estos 30 años desde que nació nuestra SOTAC. Es decir, todo nuestro comercio orgánico, que básicamente está alrededor de lo que es la JUSOTAC, que nació al amparo de nuestra zona de tratamiento especial de Tacna, prácticamente va a ser liquidada con la presencia de estos megamercados y estos grandes consorcios comerciales que se pretenden instalar y cuyo primero ya ha sido instalado hace unos años atrás, y que nosotros ya preveíamos esto el año 2010, cuando les planteábamos a nuestros hermanos de que no es el problema solo de que estas grandes empresas van a venir subsidiarias al amparo de los tratados de libre comercio, liberadas de impuestos, sino que finalmente van a arrinconar y a vacilar y a liquidar esta expectativa que tiene legítimamente Tacna de implementar una poderosa y vigorosa zona franca, no solamente comercial, sino también industrial, turística y financiera. Entonces, aquí el tema está que si en cierta forma hay una razón de fondo, de carácter histórico para oponernos a estas grandes inversiones, sobre todo del vecino país, el tema de fondo aquí es por qué la clase política empujada por los grupos de poder que nunca han tenido patria, hoy día pues no nivelan la cancha. Es decir, ¿por qué exclusivamente a la gran inversión se la libera de todo impuesto, como se dice, se le limpia de toda posibilidad, y por qué no a la pequeña empresa, a la pequeña industria, se le hace lo mismo? ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? Que de una vez Tacna hoy día
dado que el gobierno y los grupos empresariales del Perú pretenden liquidar este artículo, de lo que se trata entonces es imponer, no solamente rechazar esta actitud, que es antipatriota y además en contra de los intereses nacionales, sino que además deberíamos plantear inmediatamente la dación y la elevación de nuestra zona franca a una verdadera, es decir, crear unas nuevas condiciones legales, una nueva ley de zona franca, comercial, industrial, turística y financiera, con los estándares internacionales de cualquier otra, de tal manera que tengamos todos los beneficios, y cuando digo tengamos, estamos hablando principalmente de los pequeños comerciantes agrupados hoy día en la JUSOTAC, de los pequeños industriales y de los pequeños agricultores, es decir, de todo este enorme ejército de emprendedores, como se llaman ahora, que tienen y que están esperando una oportunidad para facilitar y crear condiciones favorables para implementar un poderoso y vigoroso proceso de industrialización en el país, que además la micro y la pequeña industria y empresa está garantizado que tienen y que capitalizan, porque sus excedentes económicos no se lo llevan, sino lo reinvierten, es decir, lo convierten en patrimonio, rentabilizan la región, a diferencia de la gran inversión, que lo que de un sol de inversión, el 80% lo sacan afuera y solo el 20% a lo más lo reinvierten en salarios, en algunas cuestiones de equipamiento. Es decir, hay una descapitalización por la gran inversión y hay una verdadera capitalización, una rentabilización si impulsamos vigorosamente la industrialización a partir de la micro, la pequeña empresa, el pequeño comercio, que es en realidad lo que le va a dar sostenibilidad al crecimiento y sobre todo al empleo.